¿Sabías que un solo hombre, con un plan audaz y un coraje insuperable, logró cambiar el curso de una guerra que parecía perdida? En medio de un imperio al borde de la destrucción, un joven general se atrevió a desafiar la leyenda del mayor estratega de todos los tiempos, y lo que sucedió después cambiaría el destino de Roma para siempre. Esta es la historia de Escipión el Africano y la batalla que se convertiría en el punto de inflexión más importante de la Segunda Guerra Púnica. Acompáñame hasta el final para descubrir cómo logró lo imposible. El suelo de Roma tembló, y no fue por un terremoto. Era el sonido de una noticia que había cruzado continentes. Aníbal se acercaba. Con cada ciudad que caía, su sombra se alargaba. Pero lo que nadie esperaba era su audacia. Cruzó los Alpes, con elefantes, en pleno invierno. Una hazaña que parecía una locura incluso para los dioses. Los soldados romanos, antaño invencibles, ahora temblaban bajo sus armaduras. Con cada choque, con cada carga cartaginesa, la sangre romana teñía los campos. En Trasimeno, las aguas se convirtieron en tumbas. En Canas, más de 50.000 muertos. Era como si una pesadilla hubiera cobrado forma, como si el mismísimo Ares se hubiera apoderado del cuerpo de un hombre. Dentro de los muros de Roma, el pánico se extendió como el humo. El Senado se dividió, las familias rezaron y los generales fracasaron. Aníbal no solo luchó, sino que jugó con la mente de los romanos. Fue una guerra psicológica. La capital, antaño orgullosa, ahora susurraba su nombre con miedo. Y mientras Roma sangraba, al otro lado del caos, un joven observaba en silencio. Publio Cornelio Escipión. Aún un niño, aún lejos del poder, pero ya sentía la guerra latir en su pecho. Su nombre aún no resonaba, pero eso estaba a punto de cambiar, porque cuando todo parece perdido, la historia siempre encuentra a sus héroes. Se suponía que era imposible. Montañas nevadas, senderos estrechos, vientos gélidos y precipicios mortales. Pero Aníbal no vio obstáculos, vio oportunidades. Así que guió a miles de soldados y docenas de elefantes a través de un lugar que ningún ejército se había atrevido jamás a pisar, los Alpes. Fue más que una travesía, fue una declaración de guerra a lo imposible. Cada paso era una sentencia. Hombres morían congelados, se deslizaban hacia la muerte, eran emboscados por tribus hostiles, pero Aníbal no retrocedía. Sus ojos ardían con algo más fuerte que la ambición. Ansiaba venganza. Por la derrota de su pueblo en la Primera Guerra Púnica, por la sangre cartaginesa derramada. Había hecho un juramento, y Roma pagaría por ello. Cuando finalmente descendió de las montañas y pisó suelo italiano, la tierra pareció temblar. Nadie lo esperaba, no allí, no así. Fue como si el destino hubiera cambiado el curso de la guerra. A partir de ese momento, nada volvería a ser igual. Las victorias llegaban como un trueno. Batalla tras batalla, Aníbal aplastó legiones, desbarató estrategias y ridiculizó a generales. Y con cada triunfo, el pueblo romano sentía más miedo. No de un ejército, sino de un hombre. Un fantasma que había surgido de las montañas. Un espectro que hasta el día de hoy no ha abandonado la memoria de Roma. Entre las cenizas de Aníbal, un nombre comenzó a brillar, aún tímido, aún lejos de los aplausos. Escipión. Un joven forjado por el trauma, moldeado por la pérdida. Vio morir a su padre en combate, vio caer a sus amigos, pero no lloró. Observó, estudió, aprendió y juró. Haría las cosas de otra manera. Mientras los demás desesperaban, él encargó la misión más difícil, recuperar Hispania. Los senadores rieron. Era demasiado joven, demasiado audaz, pero partió. Y en tierras lejanas, lejos de la mirada de la capital, comenzó a escribir una leyenda. No solo con espadas, sino con inteligencia. Escipión ganó batallas que nadie se atrevía a librar. Usó el terreno como aliado, el tiempo como arma y el corazón de sus enemigos como puente hacia la victoria. Su fama creció. Sus soldados lo siguieron con fe. Era como si la esperanza misma se hubiera acorazado. Cartago empezó a sentirlo. Los suministros escaseaban.
Los refuerzos desaparecían, el imperio enemigo perdía el aliento, y Roma por primera vez en años se atrevió a respirar. Escipión no era solo un general, una nueva era estaba amaneciendo. No era solo fuerza, era pensamiento. Escipión comprendió que derrotar a Aníbal requería más que espadas afiladas, requería comprender al propio Aníbal, y lo hizo como nadie. Estudió sus movimientos, anticipó sus pasos, creó nuevas formas de guerra, y así fue como la estrategia se convirtió en una llama. En lugar de esperar a Aníbal en Roma, Escipión llevó el conflicto a donde Cartago más lo temía, su hogar, África. Fue pura audacia. Ningún romano había pensado jamás en algo así, pero él lo hizo y partió. Zarpó con soldados que lo amaban, que sabían que estaban a punto de cambiar su destino. Allí, en suelo africano, Escipión no solo se topó con enemigos, se topó con la política, con intrigas, con tribus locales, y supo forjar alianzas, supo transformar la adversidad en armas. La guerra ya no era solo combate, era ajedrez. Ante este audaz avance, Cartago tembló y tomó una decisión impensable: llamar a Aníbal. El gran general, alejado de su hogar durante años, ahora tendría que defender a su pueblo. La última pieza del juego se movía. El duelo de titanes estaba programado, y el mundo esperaba. Cruzar África no fue solo una maniobra táctica, era un riesgo que pocos se atreverían a correr. Escipión lo sabía, o ganaba, o Roma lo perdería todo, pero confiaba en sí mismo como pocos hombres en la historia, y eso lo hacía peligroso. Cuando sus barcos tocaron la costa africana, la arena ardía como brasas y los vientos traían el olor de la guerra. Cartago no esperaba esto, y mucho menos las alianzas que Escipión forjaría. Con el apoyo de los reyes locales, comenzó a sofocar a Cartago. Cortó rutas, quemó campamentos, atacó con fuerza. La antigua ciudad, rica y orgullosa, sentía ahora el miedo que antaño había sembrado. Sus líderes perseveraron, sus tropas flaquearon. Entonces, una decisión lo cambió todo. Aníbal regresaría. El héroe cartaginés, exhausto tras años de campaña, regresaría para el enfrentamiento final. Era inevitable. Dos genios, dos fuerzas opuestas, dos mundos. Una batalla que no solo sería física, sino también simbólica. Era Roma contra Cartago, juventud contra experiencia, futuro contra pasado. Zama se acercaba, y con ella, el momento que definiría los próximos siglos de la historia. Cuando Aníbal supo que Escipión estaba a las puertas de Cartago, algo cambió en su interior. Durante años, había sido el depredador, el estratega supremo, el nombre que aterrorizaba a Roma. Ahora era él quien debía defender, no por venganza, sino por supervivencia. El regreso a su patria no fue triunfal, fue sombrío, pesado. El héroe regresó con la sombra de la guerra a sus espaldas. Al llegar, los ojos del pueblo lo miraban con esperanza, pero también con miedo. Cartago lo sabía. Si incluso Aníbal perdía, no quedaría nada. Y él también lo sabía, pero no dudó. Reunió un ejército con lo que quedaba. Veteranos, jóvenes inexpertos, aliados inciertos. Aún así, su mente aguda era su mejor arma. Escipión estaba a punto de enfrentarse a todo lo que Aníbal había aprendido tras décadas de batalla. Los dos no eran simples generales, eran reflejos distorsionados el uno del otro. Ambos, moldeados por la guerra, ambos genios, ambos dispuestos a todo. Y lo sabían. Cuando finalmente se reunieron para negociar, no hubo insultos, sino respeto. Dos titanes a punto de colisionar, pero solo uno saldría ileso. Aníbal no subestimó a Escipión. Sabía que este joven romano era diferente. Sabía que no vendría con arrogancia, sino con inteligencia. Y eso le preocupó. Por primera vez, vio en alguien el mismo brillo en los ojos que siempre había tenido. Zama sería más que una batalla. Sería un duelo entre leyendas vivientes. El sol se alzaba lentamente sobre las llanuras de Zama.
tiñendo el cielo de rojo como si ya anunciara la sangre que se derramaría. A un lado, Escipión, joven, firme, con un ejército disciplinado, moldeado por su mente y carisma. Al otro, Aníbal, experimentado, legendario, con sus elefantes de guerra y un aura de invencibilidad. El silencio previo a la lucha era denso, casi sagrado. A medida que los elefantes avanzaban, Escipión demostró por qué era diferente. En lugar de enfrentarse a ellos directamente, abrió sus flancos, creó corredores, los dejó pasar y los rodeó. Era como si hubiera leído la mente de Aníbal, como si conociera cada paso antes de que ocurriera. La batalla, que debería haber sido una masacre romana, se convirtió en una precisa estrategia. Las lanzas romanas impactaron con precisión. La caballería de Masinisa, aliada de Escipión, atacó con furia desde los flancos. Aníbal intentó reaccionar, reorganizarse, encontrar una brecha, pero con cada movimiento Escipión ya iba un paso por delante. Era como ver a dos directores compitiendo en una sinfonía de guerra. Las horas transcurrieron como siglos. Cuando cayó el último soldado cartaginés, regresó el silencio, pero no era el mismo silencio de la mañana. Era el silencio de una era que terminaba. Aníbal, herido en el alma, vio el fin de todo por lo que había luchado, y Escipión se hizo eterno. Ese día, Sama no fue solo un campo de batalla, fue el altar donde Roma sacrificó a Cartago. Días antes de Sama, los dos generales se encontraron cara a cara, sin armadura, sin escudos, solo palabras. Fue una conversación que pasó a la historia, tensa, sincera, casi filosófica. Aníbal reconoció la grandeza de Escipión, y Escipión, con humildad, reconoció la leyenda que era Aníbal. Pero ambos lo sabían, no había vuelta atrás, la paz era imposible. Mientras el mundo exterior contenía la respiración, la tensión aumentaba en los campamentos. Cartago reunió todo lo que tenía: hombres, elefantes, esperanza. Roma afiló espadas y preparó corazones. Era como la calma antes de una tormenta monstruosa. Los soldados escribían cartas. Los generales dibujaban mapas. Pero todos sabían en el fondo que estaban a punto de convertirse en historia. Aníbal pasó su última noche caminando entre sus tropas. Muchos lo tocaban como si fuera un dios. Otros lloraban en silencio. Los miraba con un peso que ningún hombre debería llevar. Escipión, al otro lado, tampoco dormía. Escribía su destino, línea a línea. Esa noche quedó marcada, porque fue el último aliento de la guerra antes de la explosión. Cuando los primeros rayos de sol tocaron el suelo, el mundo ya no sería el mismo, y ninguno de los dos bandos estaba realmente preparado para lo que estaba por venir. A veces la guerra comienza mucho antes de que vuele la primera flecha. Aníbal nunca había perdido una guerra hasta Sama. Su mente era como un laberinto donde los enemigos se perdían. Pero ese día se encontró con algo que nunca esperó. Alguien que pensaba como él, alguien que lo había superado en su propio juego. La derrota fue más que militar, fue simbólica. Cartago, el imperio que se había atrevido a desafiar a Roma, ahora se doblegaba. La rendición fue amarga. Se impusieron tratados humillantes. Cartago perdió sus ejércitos, su flota, su orgullo. Aníbal sobrevivió, pero nunca volvió a ser el mismo. Vagó en el exilio, conspiró, intentó resistir, pero en el fondo sabía que el mundo había cambiado. Roma era ahora el centro. Para los romanos, Sama fue el fin de una pesadilla y el comienzo de un sueño imperial. Las calles celebraban a Escipión como un semidios. Su nombre resonaba en los templos, las arenas, los banquetes, pero él lo sabía. Su victoria era contra uno de los hombres más grandes de la historia. Cartago sobrevivió, por ahora, pero la herida era demasiado profunda, y lo que comenzó allí en Zama se completaría años después, con su destrucción total. Todo porque un día, un hombre se atrevió a soñar con derrotar a lo invencible. Sama no mató a Aníbal, pero mató a su mundo. Roma jamás olvidaría. Escipión, ahora llamado el Africano, se convirtió en una leyenda en vida, no solo por derrotar a Aníbal, sino por cómo lo hizo. Con honor, con inteligencia, con visión. No buscaba la gloria, sino el equilibrio.
rechazó las dictaduras, rechazó las coronas y sin embargo se mantuvo por encima de los reyes. Su nombre se convirtió en símbolo de poder y sabiduría militar. Se le mencionaba en escuelas, templos y teatros. Sus campañas se recreaban y sus discursos se memorizaban, pero se distanció silenciosamente de la política. Sabía que la fama también era veneno. Mientras el pueblo lo celebraba, Escipión prefería el silencio de los campos, el sonido de los recuerdos. Sabía que su mayor logro no era ganar una guerra, sino cambiar el destino de una civilización. Roma nunca volvería a ser la misma después de él, y el mundo tampoco. Años después, moriría lejos de la capital, sin estatuas en vida, sin laureles finales, pero con algo que pocos alcanzan: el respeto incluso de sus enemigos. Porque incluso Aníbal, incluso derrotado, dijo una vez que Escipión era el más grande de todos. Y así el nombre de un joven que vio Roma en llamas se hizo eterno como el fuego.